Pasar un listado de información así a nuestro cerebro de bebé de nutrición y de salud nos hace cortocircuitar un poco. Porque hay tonterías que tú crees que son tonterías porque llevas integrándolas durante años o porque llevas años preparándote para verlas a día de hoy como una tontería, que a tu cliente no le parecen una tontería. Días de choque, día de choque. Hoy día de pollo y piña. Sobrevaloramos la capacidad de nuestro cliente para entender la pauta. Creo que la solución está en entender el nivel de conciencia de la gente que nos lee. Hoy vengo durita, así que mi intención no es ofenderte. Bienvenida, bienvenido un domingo más a 100 Pretensiones, el podcast de Academia Gaudea. Hoy vamos a hablar de una temática que me da bastante miedito porque es que no lo hago para ofenderte y creo que te puedes ofender, pero no lo hago para ofenderte. Voy a hablarte de qué opinan los pacientes sobre tu consulta, sobre la pauta que das. Esto lo hago basado en la Universidad de la Vida, los estudios científicos de la Universidad de la Vida. Llevo desde los 15 años, y ahora tengo 34, yendo a un montón de nutricionistas, dietistas, PNIs. He pasado por todo tipo de enfoques, de personas que trabajan en relación con el cuerpo de tal. Todo tiene que ver por el TCA como una casa que me fui construyendo yo solita hasta hace unos años que me lo detectaron, lo empecé a tratar y entonces ha sido pre-TCA, post-TCA, de todas las maneras posibles. Y todo esto que yo he vivido también lo he contrastado con amigas mías que por diferentes razones están en diferentes procesos de salud, ¿vale? Ya sea con temas más de nutrición y tal, como con deporte, como con fisio, bueno, un montón de cosas. Entonces, lo dicho, mi intención no es ofenderte, mi intención es dar voz y visibilidad a esto, que creo que nadie está hablando de esto y que es muy importante y relevante. Si tú lo quieres coger y hacer tuyo, pues yo encantada. Y si sientes que no, pues no es el episodio para ti y nos escucharemos la semana que viene. Vamos con la intro y le damos. Pretendo que me leas, que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido, que ocupes tu parcela y te salgas al pintar. Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio, que no me des más tregua y que haga yo lo mismo, que llueva siempre tierra y salgamos a remar. 100 pretensiones, 100 pretensiones. Como te decía, yo, la verdad es que empecé a los 15 años yendo a una nutricionista que me hacía estas, ¿cómo le llamaba ella? Días de choque, día de choque. Hoy día de pollo y piña. Y esa era mi tal, ¿vale? Ahí estaba el nivel, pero es que esto era así hace 15 años. Y luego también hasta lo más reciente que he ido con PNIs, con profesionales súper buenos, súper buenas, súper potentes, de que saben realmente lo que se hacen a nivel salud. Lo que pasa es que tanto unos como otros hay condicionantes en el medio que ponen las cosas un poquito complejas, ¿vale? Cuando yo hablo esto con mis clientas o con diferentes profesionales de la salud, lo que pasa es que lo entendéis y lo veis y decís, sí, es verdad, no, claro. No hay que ser tan estrictos, no, claro, esto se adapta perfectamente a la persona, ¿no? Entonces es como que lo veis y pensáis que vosotros sí lo estáis haciendo bien. Ya he dicho que hoy vengo durita, así que mi intención no es ofenderte, lo repetiré, ya está, la última vez que lo digo. Me vas a permitir y me voy a permitir yo hablar simplemente de mi realidad, cómo yo vivo las cosas y cómo lo vive la gente de mi entorno, y ya está, y dejo de excusarme y me pongo con el contenido, que es lo importante. Yo he hablado con diferentes amigas, una de ellas tiene hipotiroidismo, la otra es vegetariana, no quiere comer carne y está como buscando diferentes respuestas ahí para asegurarse de que se nutre bien. La otra le gustaría como limitar o quitarse inflamación de encima y entonces está con todo el tema de tóxicos y demás, ¿vale? O sea que tenemos casuísticas diferentes. Luego estoy yo con mi eterno quiero estar bien, ¿no? Que tengo mi endometriosis y mis cosas, y por la razón que sea, pues vamos yendo unas y otras a diferentes profesionales. Es muy importante entender que esto va a depender del nivel de conciencia que tenga la persona. Puede ser que tú
o depende cómo tú comuniques, o, por ejemplo, grandes marcas que comunican y que casi toda su audiencia tiene que ver mucho más con profesionales, ¿no? Con personas que lleváis un trabajo normalmente propio, porque es algo común que tú empiezas a investigar todo esto de la nutrición, de la alimentación, del PNI y tal, de la PNI, lo empiezas a investigar porque tú tienes una patología X, ¿no? O una casuística que te hace querer cambiarlo. Y entonces te metes y te sumerges en un proceso normalmente de años de investigación, de prueba-error, de visitar a muchos profesionales también, de aprender muchas cosas, ¿vale? Entonces, cuando ya terminas todo ese proceso, pues tú en el camino te quedas con diferentes referentes que los tienes ahí. Y ellos comunican y te están hablando directamente a ti. Con lo cual, te están hablando en tu idioma de persona que lleva estudiando esto años. Entonces, hay mucho lenguaje y mucha capacidad por tu parte de entender lo que quiere decir, lo que no, ¿no? También te entiendes y te sabes adaptar, te entiendes y dices, bueno, pues si hoy me apetece una galleta, priorizo que me apetece una galleta y entonces no pasa nada, aunque el mensaje sea que el gluten no sé qué, ¿no? Y tú tienes ya tu cierta flexibilidad integrada que te la ha dado estos años de experiencia. Y esto me pasa cuando yo hablo con profesionales de la salud, es decir, que entendéis y sois muy conscientes que hay un papel y una responsabilidad en lo que se está diciendo, que hay algunos mensajes que depende de quién los interprete pueden ser muy agresivos y por tanto no hacer bien, pero seguís pensando que vosotros no estáis sumando carga negativa a ese mensaje. Y esto es complejo porque yo trabajo con profesionales de la salud y entonces ahí pasa lo siguiente, que dices, como yo no quiero sumar carga negativa a ese mensaje, pues entonces no hablo, porque no sé bien qué decir y como no quiero hacer daño a la gente, pues no hablo. Claro, es complejo, porque yo no te estoy diciendo que no hables, la solución no está ahí. Creo que la solución está en entender el nivel de conciencia de la gente que nos lee y en entender, y ya ni siquiera te voy a hablar ahora en este episodio de cómo es esa comunicación en redes sociales, yo te voy a hablar de qué sentimos nosotros como pacientes en consulta, hablando de esas consultas individuales que pasan cada X frecuencia, que no están relacionadas con un programa de alto valor. En el episodio de la semana pasada hablábamos justamente de programas de alto valor y demás, y yo creo que aquí hoy me gustaría como reforzar el mensaje de por qué necesitamos un programa de alto valor y no tanto la consulta. En la consulta lo que suele pasar la mayoría de las veces es que hacéis un estudio muy exhaustivo de cuál es nuestra situación actual, me parece maravilloso, no tengo nada que decir al respecto, y a continuación os pasáis una pauta con todas las cosas necesarias a cambiar, que vosotros no decís cambiadlas ya, no, ya lo iremos haciendo poco a poco con el tiempo, pero es un montón de cosas, una lista de cambios que necesitamos ejecutar, ¿no? Como clientes, como pacientes, en el tiempo. Entonces, ya solamente, quiero que entiendas que ya solamente ese documento, ya solamente pasar un listado de información así, a nuestro cerebro de bebé de nutrición y de salud, nos hace cortocircuitar un poco. Y hay como un montón de cosas. Y aquí, por supuesto, va a depender cada paciente de lo resolutivo que sea, de lo que te haga caso o no, de lo que le importe o no, de lo que... Sí, aquí obviamente va a depender de un montón de cosas, pero ya esa pauta suele venir directamente relacionada con un nivel de control muy alto. Y tú me vas a decir, no, la mía no, la tuya también. La tuya también, es que casi que lo puedo garantizar sin conocerte, la tuya también. Porque hay tonterías que tú crees que son tonterías porque llevas integrándolas durante años o porque llevas años preparándote para verlas a día de hoy como una tontería, que a tu cliente no le parecen una tontería. Y no solo no le parecen una tontería, sino que es un trabajazo. Como puede ser algo tan fácil como lavar las lentejas. Para tu cliente, en este punto, comer lentejas de bote
ya está siendo un súper éxito. O sea, está siendo el logro de su vida. El decir, ostras, me está apeteciendo comer esto y voy a incluir lentejas porque me han dicho que tienen hierro, porque son legumbres y no como de normal, porque por la razón que sea. Entonces está esa persona ahí haciendo el logro de su vida. Y entonces al logro de su vida le metemos de repente la limitación de hay que lavarlas porque si no te estás comiendo tóxicos, o el no las compres de esta marca porque ahí tienen más no sé qué, tienen que ser de esta otra, o el lo que sea que ponga en la pauta. O no las cocines de esta manera y cocínalas de esta otra, lo que sea. Pasa esto, que se pone en el ejemplo de las lentejas, pero pasa con todo, tío, te lo juro. Con el agua que bebemos. Yo lo sé porque he estado ahí, pero es que veo a mis amigas, a la gente que somos más los mortales, que nos llamo yo, ¿no? De la mayoría de la gente que conozco le cuesta muchísimo beber agua. Entonces, cuando tú le pones por encima una barrera de debería ser este tipo de agua y no te equivoques con esta otra y añádale esto pero quítale aquello y tal, la persona no está pudiendo ni siquiera intentar ese hábito que sería bebe agua. Yo te diría, es que en este punto la persona está totalmente deshidratada, necesita agua. ¿Qué más da? Que sea, yo que sé, agua de río y esté un poco contaminada, ¿sabes? O sea, que no es eso nunca, ¿no? Pero que hay pasos en donde tu pauta que va con la mejor intención y muchas veces va con esas ganas de tener resultados o que la persona tenga resultados cuanto antes, y siempre, y yo sé que esto siempre es así, que se hace desde el amor máximo y absoluto y desde querer explicarle todo, pero lo que está pasando es que, y yo creo que esto pasa porque no sabemos de marketing, lo tengo que decir, está pasando que sobrevaloramos la capacidad de nuestro cliente para entender la pauta, sobrevaloramos qué es lo que le estás pidiendo porque estás sobrevalorando su capacidad de hacer cambios en su rutina en este momento. Esto es parte de la razón por la que un programa de alto valor resuelve, porque cuando tú ya sabes que la persona va a estar contigo durante un año y se va a estar trabajando y vais a ir pudiendo mover los diferentes objetivos y venga, primero este hábito, luego este otro, tu enfoque es totalmente diferente. Tu enfoque ya no es de venga, haz todo esto para que veas resultados, para que sigas viniendo, para que sigas consiguiendo cosas. Ni siquiera tampoco es tu enfoque el toma, te lo resuelvo todo en una sesión y así no te gastas dinero en mí porque en realidad yo no quiero que te gastes dinero porque en realidad todo esto es súper fácil, que eso es lo que te cuentas tú, y ya lo puedes hacer, ¿no? Si al final tú piensas, joder, pues es que es súper fácil, es un ABC, es un cambio de hábitos, ¿no? Puedes darle a todo esto forma y realmente entiendes qué es lo que está entendiendo tu paciente y cómo está viendo esos cambios. Si tú supieras de verdad, si tu paciente se atreviera a decirte esto, que conmigo sí se atreven porque al final no soy yo a la persona a la que darle ese resultado o con la que compartir eso, verías que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y no me tienes que creer a mí, simplemente piensa en esto, que es súper fácil de entender. Es la mayoría de tus pacientes, estoy convencida de que ya han buscado soluciones antes que tú muchas otras veces. Y entonces hay una parte de nuestro ego que nos dice, ya, pero es que no lo han hecho desde este enfoque mío. Y esto no es así. El enfoque, aunque tú seas mejor profesional que los demás, que yo esto no lo pongo en duda, el problema no está ahí. El problema está en que el método para acompañar a esas personas no está siendo el adecuado. Y es un problema real, porque tenemos después a un cliente que te dices, ya, pero es que conmigo consigue resultados. Sí, consiguen resultados durante un tiempo. ¿Y luego qué? Hablas con ellos un año después, 2 años después, tienes traqueado qué es lo que ocurre. De hecho, ni siquiera hablas con ellos. Tienes traqueado dentro de tu base de datos cuánta gente, o sea, cuántas consultas están las personas contigo, cuánta gente abandona en la consulta 1, en la 2, en la 3, en la 4. Todo esto se puede calcular muy fácil cogiéndote el histórico para poder que oye, que a lo mejor tú sí lo haces súper bien y tú, ¿no? Tú específicamente que estás al otro lado escuchando, lo haces perfecto y ya está. Y esto no es una crítica hacia ti.
es hacia el sistema, de cómo, pero el sistema lo conformamos todos, ¿no? O sea, cómo se está abordando esto. Y yo creo que es un problema real que no estamos resolviendo bien como sociedad en este punto, y que me parece buenísimo porque mis clientas, lo digo así de manera como súper egoísta, pero tienen una oportunidad súper chula, porque a la mínima que alguien hace las cosas bien y que realmente tienes ese acompañamiento y que realmente consigues cosas a largo plazo, es que ya está, tienes ahí una ventaja competitiva enorme. Así que bueno, eso es lo que quería contarte hoy. Te cuento cosas que yo había apuntado, ¿vale? Que creo que pueden ser guays. Lo primero es esto del ego, ¿no? ¿Qué quieres demostrar? ¿De dónde viene el querer aportar tanto? ¿De dónde viene la necesidad de querer que la persona se vaya de tu pauta con todo resuelto? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Es porque quieres que no te paguen más y que lo resuelvan todo rápido? ¿Es porque qué? Si sabemos que un hábito se construye poquito a poco en el tiempo, ¿qué te hace querer dar una pauta con más de una indicación? Que la indicación se la puedes dar en consulta, además te ahorras el tiempo de hacer la pauta y además es como mucho más rentable para ti, ¿no? ¿De dónde viene eso? Luego también te lo he mencionado un poco por encima, la explicación de todo esto desde el marketing, ¿no? El marketing te enseña que en la vida hay niveles de conciencia y que tú, como profesional, puedes conectar con los diferentes niveles de conciencia, depende del mensaje que escribas. Si tú hablas a una persona que entiende perfectamente lo que es el nervio vago, la microbiota, no sé qué, y quizás entiende todo perfectamente como tú, ahí le estás hablando directamente a tu competencia. No sé si te pasa, si publicas en Instagram sobre esto, que muchas veces te da like o te sigue gente que tiene un negocio como tú. Esto es porque le estás hablando directamente a ellos y conectan con ese mensaje. Ahora, el cliente que llega a ti, que va a consulta, no suele ser ese profesional, no suele ser la persona que está ahí preparada. Suele ser gente que está en niveles más bajitos. Entonces, hay un ejercicio aquí muy potente de entender cómo debajo está el cliente con todo esto. Y muchas veces es mucho más bajo de lo que nos pensamos. Yo te lo he explicado alguna vez con respecto al marketing, ¿no? Si yo me pongo a hablarte de lo que yo considero que es importante en el marketing, que sería a lo mejor los porcentajes de conversión, el lifetime value, el palabras en inglés que no sé qué, ¿no? Es la landing, cómo haces el embudo que tienes por ahí. Realmente me dejo fuera de mi nicho y me dejo fuera de poder ayudar a la mayoría de personas que puedo ayudar y para los que en realidad son mi programa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo y pasa lo mismo si alguien entra al programa o alguien tiene una sesión conmigo y yo lo que hago es intentar dibujarle toda la hoja de ruta de lo que va a pasar en los próximos 5 años de su vida, pero en una sesión, lo más probable es que la persona me lo agradezca mucho y me diga, qué guay, sí, lo tengo claro, pero luego llega a su casa y no lo sepa implementar. Entonces aquí pues hay una contradicción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, si tú piensas en tu propio proceso, que has necesitado años para llegar hasta aquí, pues creo que es bastante amable con la persona entender que también va a necesitar años y va a estar en nuestra responsabilidad explicarle, primero intentar acortar esos años, pero desde lo más básico explicarle que es un proceso de años, ¿no? Me parece también eso relevante. Y luego vuelvo a compartir esto, que lo más importante de todo esto, lo más importante de la consulta, te diría que es el acompañamiento, que es lo que más valora la gente. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos con quién hablarlo, no tenemos con quién compartir cómo me siento, qué estoy pudiendo hacer hoy, qué no estoy pudiendo hacer hoy. Y entonces generar esa relación de confianza en donde tu cliente te puede transmitir perfectamente, oye, pues es que hoy, yo qué sé, es que no he podido, es que he comido 2 latas de atún y habíamos dicho que no, que mejor evitar las latas de atún, y que te pueda decir eso y que tú con confianza le puedes decir, no pasa absolutamente nada, cómete las latas de atún que tú quieras, qué guay que te hayas comido la proteína, ¿no? Qué guay que hayas pensado la proteína. Y como cambiar todo el rato ese mensaje tan machacante que tenemos muchas veces como pacientes y que sin darte cuenta lo propensas, porque con clientas salió hace unos meses, ¿no? Que ellas tenían este vocabulario también de que la persona les decía, por ejemplo, es que este fin de me he bebido 2 Coca-Colas, y la profesional contestaba con no te preocupes, yo tampoco lo hago todo perfecto siempre.
¿no? Entonces ya estamos dando por hecho que beberse 2 Coca-Colas no es perfecto. Y ahí es un ejemplo tonto, pero en general, si nos escuchamos hablar, todo el rato son mensajes de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Lo que tú estás haciendo no está a la altura de, ¿no? Cuando creo que lo importante no es tanto si está bien o está mal, o si tú toleras mejor o peor 2 Coca-Colas, lo importante es que esa persona pueda dar los pasos necesarios y pequeñitos para que dentro de un tiempo las 2 Coca-Colas no le hagan falta. Y que cuando le hagan falta se la beba, si le hace falta 1 o 2 tragos, se lo beba sin ningún tipo de culpa ni de nada. Estos pasos son los importantes. Y aquí es donde no nos estamos centrando. Estamos poniendo muchísima atención en todo el conocimiento que sabemos después, a posteriori, en todo el conocimiento sobre tóxicos, sobre mercurio, sobre todas esas cosas, pero nos falta mucho conocimiento en el acompañamiento, en el hacer las cositas poco a poco. Esto no es un mensaje catastrófico, para nada. Es un mensaje de que si que eres esos profesionales que se da cuenta de esto, si tú sí que estás trabajando en eso desde la consulta y demás, cuéntalo. Atrévete a decirlo en redes, atrévete a estar ahí, a compartirlo, a decirlo, a que se haga más visible para darle voz a todo esto. Y disfrútalo porque tienes una ventaja competitiva que ahora mismo no sabes, que la puedes aprovechar todavía más si te metes a Dorico, por ejemplo, en donde le podemos dar forma, meter ahí un buen storytelling, que puedas comunicar realmente todo el valor de lo que estás haciendo y que tus clientes saben también, pero que quizás la gente que no te conoce no. ¡Ay, aprovéchalo! O sea, de verdad, te necesitamos, el país te necesita, el planeta te necesita, para que, jolín, que te atrevas, tío, estamos esperándote, de verdad, atrévete a decir tu mensaje, a mostrarte, a comunicar, a decir que otra manera de hacer las cosas es posible. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que no me odies. Eso es mi eguito hablando. Bueno, si me odias, pues me odias, ¿qué vamos a hacer? Pero es que yo creo que esto es muy importante, decirlo, hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Sí, ya me he quedado así un poco, que creo que haré una masterclass en donde diré de qué manera desde el marketing, ¿no?, se puede tanto comunicar esto en redes. Es que se me ocurren 2 masterclasses, mira, una que hable de comunicar esto y cómo hacerlo, y otra que hable de desde el marketing cómo sería este acompañamiento, cómo podemos saber toda la facilidad que necesita el cliente para entendernos y cómo podemos quitarle peso a todo su proceso. Te mando un beso gigante. Ya sabes que si quieres que mire tu caso, puedes reservar una sesión de valoración y me cuentas en qué estás, cuáles son tus proyectos ahora, qué es lo que quieres conseguir, todo esto, y le metemos juntas caña a tu negocio para que puedas despegar, aprovechar las oportunidades del mercado, ser feliz, tener libertad, vivir la vida que quieres, que estamos aquí todos para eso. Yo siento que estoy viviendo la vida que quiero. Mira, diciendo esto pensaba en una cosa que quizás te cuento más adelante, pero no tiene que ver ya con el negocio, ya tiene que ver con otros temas más personales. Te mando un beso gigante y nos escuchamos la semana que viene. Chao.